Bienvenidos a todos los que están mirando esta transmisión. Compartan el mensaje. La palabra que estoy a punto de compartir va a ser una palabra de arrepentimiento. Amén. Este es el mensaje. Esto es lo que este atuendo está profetizando al pueblo de Dios. Arrepentimiento. Y arrepentimiento no tiene que ver con venir y llorar en el altar. Tiene que ver con un cambio de mentalidad. ¿Cómo se llama el sermón que el Señor me dio en esta noche para tu vida? Se llama Todavía te falta una cosa. Sabemos que el mensaje que está gobernando el año, proféticamente de parte de Dios en Centro de Reforma y Avivamiento, es el mensaje de... Muy bien. Y la cruz refleja el poder de Dios. Pero también la cruz, la misma cruz que refleja el poder de Dios, refleja la debilidad del hombre. Oremos. Padre bendito, bendigo tu palabra, ilumina las mentes, que tu palabra sea una luz brillante en medio de la oscuridad, en la cual todos puedan confiar, porque a través de ella tú muestres tu carácter, tu bondad y tu confiabilidad y tu persona. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. En Apocalipsis, en el capítulo 5, el apóstol Juan dice que él oye una voz, y la voz dice: he aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y dice que cuando él escucha la voz, él se da vuelta. Y cuando se da vuelta, no ve un león. Dice que ve un cordero como inmolado. Y si nosotros hacemos lo que el apóstol Juan hizo, darse vuelta, pero nos damos vuelta a la Escritura, porque declara: hoy la voz de Dios está en la Escritura. Si nosotros giramos a la Escritura y observamos la Escritura, no vamos a encontrar que de Génesis a Apocalipsis, toda la Escritura habla de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, cuando yo escucho a hermano decir: yo soy muy creyente, yo soy muy fiel, yo soy muy buena persona, como vos me conoces a mí, soy muy buena persona, inmediatamente yo sé que es todo lo contrario de lo que está declarando. Profeta, ¿y vos cómo sabes eso? Porque el foco de lo que está diciendo es: yo soy fiel, yo soy bueno, yo sirvo a Dios. Entonces es muy fácil darse cuenta cuando la persona es lo contrario de aquello que dice, porque el foco no es Cristo, el foco soy yo. Y mi talento, mi servicio, mi lealtad, mi fidelidad, mi compromiso, mi respeto. Yo, un altar al ego. Y eso es lo que hace el antiguo pacto. El antiguo pacto hará que siempre te mires a vos mismo, mientras que el nuevo pacto siempre te va a enfocar la mirada en Jesús. Va a hacer que, como el apóstol Juan, gires y veas al cordero inmolado. Si usted nota que en el antiguo pacto, todos los profetas, siempre el llamado de los profetas del antiguo pacto es un llamado a que vos observes tu pecado. Pero los predicadores del Nuevo Testamento no te dicen: fíjate tu pecado cómo estás. Te dice: mirá tu justicia está sentada en el cielo y se llama el Hijo de Dios, Jesucristo, que pagó por vos. Así que hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, el foco es tu comportamiento, tu pecado. El foco del nuevo pacto es el comportamiento, la obediencia de Cristo y la bendición que Él te da a vos. Ustedes saben que Moisés representa la ley. ¿Saben cuál fue el primer milagro que hizo Moisés? Convirtió el agua en sangre. Y eso trajo como resultado juicio y muerte. Pero ¿cuál fue? Eso fue en Moisés, que representa la ley del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, Cristo, que representa la gracia, ¿cuál fue el primer milagro de Cristo? Convirtió el agua en vino. Es decir que y el efecto de eso fue una celebración, fue vida. El antiguo pacto anuncia muerte y juicio. El nuevo pacto anuncia celebración y vida.
Cuando Dios liberó a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, no lo hizo porque ellos guardaban los 10 mandamientos, porque de hecho los 10 mandamientos todavía no habían sido dados. Entonces era imposible que ellos guardasen, obedeciesen los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué salieron de Egipto? Salieron de Egipto porque se sacrificó un cordero con el cual fueron cubiertos con esa sangre. Ahora, los israelitas o los hebreos, ¿habían hecho algo bueno para merecer su liberación? No. Fue Dios quien se acercó a ellos para liberarles. Cuando la muerte, el ángel de la muerte, bajó y se paseaba por las casas, ¿qué tenían que haber hecho los hebreos? Agarrar, sacrificar un cordero, ¿no? Matar un cordero. ¿Y qué hacían con la sangre? Pintaban el borde de la puerta de la casa. Entonces cuando venía el ángel de la muerte, miraba la sangre y ¿qué hacía? Se iba, retrocedía. Y adentro de la casa, esta era la puerta, venía el ángel y se iba, el ángel de la muerte y se iba. Y los que estaban adentro estaban comiendo un cordero, pero ellos tenían ídolos egipcios, decían malas palabras, no obedecían a Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en Egipto como esclavo estaba evidenciando que ellos estaban ahí por causa de su pecado y no por causa de que eran buenas personas. ¿Qué miraba el ángel de la muerte? ¿El pecado de los hebreos o la sangre del cordero en la puerta? Hoy pasa lo mismo. Preste atención acá, mire. Lo que estamos a punto de leer es el peregrinaje que tuvo el pueblo de Dios en Egipto, al caminar por el mar seco, al llegar al desierto, hasta llegar al monte Sinaí, donde le fueron dados los 10 mandamientos. Vamos a ver todo ese peregrinaje en unos pocos versículos. Y ahí ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a ver el comportamiento de Dios y el comportamiento del hombre. ¿Cuántos me están siguiendo? Éxodo 14:11. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Quiénes? El pueblo. ¿Acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacase de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacase de Egipto? ¿Por qué se están quejando ahí el pueblo? Porque venían los soldados egipcios, ellos habían escapado porque Dios había prometido liberarlos, pero al ver que los carros de Faraón los perseguían, ellos se desanimaron y se quejaron y murmuraron contra Moisés, diciendo: obedecer a Dios no trajo problemas, nos van a matar, todo por la culpa de Dios. Ahora el enemigo me persigue y encima nos van a matar. ¿Qué, no había tumba en Egipto para que nos vengamos a murar acá en el desierto? ¿Qué hicieron? Se quejaron contra Dios. ¿Qué es la murmuración y la queja contra Dios, hermano? Es pecado. Y vamos a ver en el versículo 15, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Vamos a ver si fue castigo o qué fue. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre el terreno seco. ¿Cómo respondió Dios? ¿Con castigo o con favor? Moisés oraba: Señor, el pueblo se queja, nos van a matar acá. No es tiempo de orar, es tiempo de que vos levante la vara, se abra el mar y pasen. Es tiempo de actuar. Hay un tiempo de orar y hay un tiempo de actuar. Pecaron, pero Dios respondió bien o mal. Con favor. Después de cruzaron el mar, una bendición, bailaron, dice, se gozaron, tocaron la pandereta. Y dijeron: bueno, tenemos que seguir pateando, ¿no? Queda mucho para llegar a la tierra prometida. Bueno, empezaron a caminar y después de cruzar el mar, en vez de estar agradecidos porque fueron salvados de los egipcios, vamos a ver qué pasó. Capítulo 15, verso 23. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas, ¿cómo son? Es decir, no se pueden tomar. Imagínate en el desierto, ¿qué te agarra? Sed. Y no pudieron apagar su sed allí. Verso 24, ¿qué empezaron a hacer otra vez?
Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés, preguntaban, ¿qué vamos a beber? Otra vez. ¿Qué es la queja y la murmuración, hermanos? ¿Cómo reaccionó Dios? Verso 25. Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió. El pueblo se quejó, pecó, pero Dios los mató o los favoreció. Los favoreció con agua dulce, agua que podés tomar. Luego, en el desierto, siguieron caminando, pero se quejaron contra Moisés cuando tuvieron hambre. Éxodo 16, verso 2. Allí en el desierto, toda la comunidad otra vez murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes no han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Esperen muchas quejas, pastores, de que ustedes son malintencionados, que hacen cosas para hacerle mal al pueblo. Esperen esa queja. Encima le echaban la culpa. Nos sacó de Egipto para morir de hambre acá. ¿Cómo le retribuyó Dios esa queja? Verso 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que le llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Muerte y juicio o favor inmerecido? Y como si fuera poco, lo hicieron otra vez, Éxodo 17:3. Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. Chao, voy a decir, bueno, esto ya pasó. Ahora viene otra, pastor. Dicen una cosa, ahora viene otro, y así hasta que ustedes se mueran. Pero Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hermano, mucha gente es mucho problema. Pero el Señor nos da paciencia, gracia y amor, pero también corrección. 17:3. Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos desea a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Ahora pone a los hijos, la cosa más sensible, para que se pudra todo. Hay gente que le gusta que se pudra todo, entonces mi hijo, mi ganado, mi economía, yo diezmé, yo hice esto por vos, yo me expuse. Buscarroñas, de verdad. Pero, ¿cuál fue nuevamente la respuesta de Dios? Vamos al verso 4, 5 y 6. ¿Qué dice? Clamó entonces Moisés. Pobre Moisés, vivía clamando. Clamó entonces Moisés al Señor, y así el Señor nos quiere tener a los siervos, clamando, humillado. Y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedrada. Adelantate al pueblo, le contestó el Señor. Llévate contigo algunos ancianos de Israel, para que lleve también la vara con la que golpeaste al Nilo. Ponete en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Acéstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Se quejaron, pecaron otra vez, y esta vez con su siervo Moisés, el profeta. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Tienen sed? Le voy a dar agua. De la piedra sacó agua, gloria a Dios. ¿Qué nos muestra este estudio de las Escrituras? Que cada vez que el pueblo se quejaba y murmuraba contra Dios y contra Moisés, Dios demostraba su favor inmerecido. ¿Por qué, profeta? Tiene que haber un porqué. ¿Porque Dios es bueno? No. Hay un porqué del porqué. Pregúnteme por qué. Porque durante ese periodo, las bendiciones que ellos recibían no dependía de su obediencia, de su fidelidad, tampoco dependía de su fuerza, dependían de Dios. Y en esa época el pueblo de Dios estaba bajo el pacto abrámico.
que el pacto de Abraham es un pacto que está basado en la gracia y en la fe y no en las obras. Y donde Dios había dicho que ellos serían benditos en todas las naciones. Pero no por esfuerzo humano, sino por el esfuerzo divino. Ellos estaban bajo gracia. Entonces Dios no podía mandar juicio. Ante el pecado de queja, ante el pecado de murmuración, Dios no podía mandar juicio. ¿Cuántos quieren estar bajo ese pacto? Que a pesar de nuestra torpeza y rebelión y nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Pasando un tiempo, hubo un intercambio de pacto. Entonces sucedió lo trágico. ¿En dónde? En el pie, cuando llegaron al monte Sinaí, esa montaña donde se fueron dados los 10 mandamientos, y ahí pasó algo trágico. Vamos a Éxodo 19, el verso 8. Y la Biblia dice que cuando el pueblo llegó al monte de Dios, ellos declararon una frase que hizo que el pacto abrámico cambie. El pacto de gracia cambie. 19:8, ¿qué dice? Y todo el pueblo respondió a una sola voz. ¿Qué dijo el pueblo a Dios? Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Repito, ¿qué le dijo todo el pueblo en la montaña, al pie de la montaña? A Dios, vamos a cumplir todo lo que vos ordenás. Y aunque parece una frase heroica, parece una frase de alguien fiel, parece una frase de alguien obediente, lo que realmente oculta es un orgullo. Creerse que tiene la capacidad de poder obedecer a Dios. En el idioma hebreo, mirá lo que significa: vamos a cumplir todas tus ordenanzas porque podemos. Mirá lo que significa. Significa, y esto lo dice un judío, significa, Dios, deja de evaluarnos o deja de bendecirnos basándote en tu bondad y en tu justicia, y comenzá a evaluarnos y comenzá a bendecirnos basándote en nuestra propia justicia y en nuestra propia obediencia, porque nosotros sí que podemos. Como dijo el apóstol Pablo: Gálatas, tonto, estúpido, empezaste por el Espíritu y ahora vas a terminar con la fuerza humana. Entonces Dios tuvo que cambiar el tono de su forma de hablar. Antes era: se están quejando, Señor, el pueblo te culpa a vos de que vos lo querés matar en el desierto. Moisés, favorecelos, bendecilos. Y ahora el pueblo dijo: nosotros podemos cumplir tus ordenanzas porque tenemos la capacidad. Y Dios dijo: no, con ese espíritu no se puede. Y Dios cambia el tono. Vamos a leer lo que dice el verso 12, 19:12. Moisés, poné un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que toque será condenado a muerte. Ahí Dios, ¿cómo se puso? Serio. Dios daba gracia a pesar de su pecado, pero ahora, ante esa frase orgullosa, Dios cambia la actitud. Y le dice: ¿ustedes pueden obedecer todo lo que yo ordeno? Moisés, pone un vallado alrededor de la montaña. El que se atreva a tocar la montaña cae fulminado muerto. ¡Epa! Y es la primera vez que entra la muerte al pueblo de Dios. Ellos le abrieron la puerta con su autosuficiencia, diciendo que ellos pueden. ¿Por qué crees que Dios cambió su tono? Fue porque el hombre presumía de su fidelidad, el hombre presumía de su fuerza, el hombre presumía de su obediencia. Podemos. Le escupían a Dios en la cara: nosotros podemos, no hace falta que vos nos juzgués según tu justicia, juzganos según nuestra justicia y vas a encontrar que somos personas buenas. Ese pensamiento no es de Dios. Ese pensamiento es de la carne. Nace de la vieja naturaleza. Vos pensás que sos bueno, pero nada bueno hay adentro tuyo. Porque si hubiese algo bueno, Dios no hubiese muerto. La muerte de Jesús testifica que vos estás perdido en delito y en pecado. Ya que ellos confiaban
en que ellos podían cumplir todo lo que Dios le ordene, entonces Dios pasó, ¿quieren eso? Entonces ahora, Moisés, vení, te voy a dar 10 mandamientos, a ver si lo pueden cumplir. ¿Ustedes dicen eso? Bueno, vení, Moisés, dale estos mandamientos, a ver si lo pueden cumplir. Leamos Santiago 2:8. Dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si muestras algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ¿qué pasa? Ya es culpable de haberla quebrantado toda. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la ley de Dios es imposible de obedecerla, toda. Y que nadie puede ser salvo por obedecer la ley simplemente porque vos sos un pecador, la ley es santa y vos no llegás a cumplir algo santo porque sos de naturaleza pecador. ¿Cuántos me están comprendiendo? Como siempre doy un ejemplo. Es lo mismo que yo le pida al perro que vuele. ¿Va a volar el perro? Por más que se tire del tercer piso, va a caer y se va a estrellar y se va a morir. Lo mismo pasa con la ley. Vos no la podés cumplir, pero se presentaron los hijos de Israel delante del monte Sinaí y dijeron, deja de juzgarnos según tu bondad, queremos que nos juzgues según nuestra justicia porque somos buena persona y somos fieles. ¿Querés eso? Tomá ley, tomá, ¡pum! A ver si la podés obedecer. Y no podemos obedecer la ley. Y eso nos humilla, hermano. Porque si vos vas con orgullo, Dios te da ley. Pero si vas quebrantado, el Señor te da gracia. Entonces, desde ese momento en adelante, desde ese momento que ellos dijeron eso en el monte Sinaí, cada vez que los hijos de Israel se quejaban, ahora ya no había favor. Empezaban a morir. Porque después de decir eso, nosotros podemos obedecer. ¿Qué pasa? Ellos se quejan contra Moisés. ¿Y qué dice la Biblia? Que vinieron serpientes y ¿qué? Y los picaron. Y murieron centenares y miles de hebreos en el desierto. Después se levantaron contra la autoridad delegada. Aarón no es sumo sacerdote y Moisés no es profeta. ¿Qué hizo con los hijos de Coré? Juicio. Se abrió la tierra y todos cayeron al infierno en una sola tragada. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí morían y había juicio? Porque ellos habían confesado que ellos podían obedecer a Dios. Porque ellos se ubicaron bajo un pacto de ley y salieron bajo el pacto de Abraham, queriendo demostrar, yo soy leal, yo soy fiel, yo soy bueno, yo sí que puedo. ¿Y qué es el ministerio de la ley? Un ministerio de muerte. Vamos a leer 2 de Corintios 3. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, ¿cuál era ese pacto? A ver. Las tablas de Moisés, las tablas de piedra. Pero ¿cómo le llama acá el apóstol Pablo a ese ministerio? El ministerio que causaba ¿qué? Muerte. Por eso morían, ahora empezaban a morir los israelitas en el desierto, con juicios terribles. Porque ellos se habían puesto bajo el pacto de la ley, de yo puedo, yo soy fiel, yo soy bueno, soy obediente. Y eso les trajo muerte. Dice que fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. ¿Ves? Todo lo que es de la ley se extingue. ¿Saben por qué Moisés se ponía un velo en la cara? ¿Qué es un velo? Lo que se pone una novia en el rostro. El rostro de Moisés tenía un brillo. Muchos eruditos dicen, se ponía Moisés el profeta un velo en su rostro porque era tan santo que no quería que se asuste el pueblo. No, mentira. Mentira, falsa enseñanza. Acá Pablo dice que la gloria del ministerio de la ley se acaba.
Y como la luz que estaba en el rostro se iba apagando, Moisés dijo, no quiero que el pueblo vea que se me está apagando la luz. Porque entonces van a decir, se le apagó, Dios ya no está con él. ¿Te queda conmigo? Hipocresía, apariencia de piedad, religiosidad. Eso es lo que representa la ley de Moisés. Apariencia de ser bueno cuando no lo sos. Por eso yo decía lo primero, cuando a mí viene uno y me dice, yo soy muy creyente, yo soy muy fiel a Dios, no le creo nada. Porque está diciendo yo. Mucho yo. Pero poco Jesús. Y ahí la gloria se la lleva a él o ella. No, acá la gloria se la lleva a Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jehová? Nadie va a tocar mi gloria. ¿Qué sigue diciendo el verso 9? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Verso 10, en efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece, que es la justicia de Cristo? Aleluya, gloria a Dios. Siento su espíritu. Uno pensaría que después de esta historia de 2000 años con el pueblo de Israel, tratando de obedecer a Dios la fuerza, sería suficiente. ¿Sabés que no es suficiente? Hoy en día, en el medio de esta iglesia, todavía hay gente que piensa que es buena, que puede ser fiel y que puede ser obediente a Dios. Todavía hay. Y eso alimenta el orgullo. Esto va, lo que estoy a punto de salir de mi boca, va para todos aquellos maestros y predicadores o hijos de Dios que andan diciendo, en esta época se necesita la predicación del arrepentimiento. Pero yo sé con qué espíritu dicen eso. Para darte machete, para darte, no obedeces, no estás obedeciendo al Señor. Y tenés que arrepentirte del pecado, tenés que dejar la fornicación, tenés que dejar el cigarro, tenés que dejar el juego, tenés que dejar el fútbol, tenés que dejar el alcoholismo, tenés que dejar de ser mujeriego. Ese arrepentimiento quieren predicar. ¿Y saben a qué arrepentimiento se refiere Dios cuando Él habla del arrepentimiento? Dios no se refiere al arrepentimiento del pecado. Cuando Dios habla del arrepentimiento, no es el arrepentimiento que los predicadores de hoy, préstenme atención, todos los predicadores que están escuchando, el arrepentimiento que vos querés predicar no es el arrepentimiento que Dios está hablando. El arrepentimiento que vos querés predicar es el arrepentimiento, dejá lo malo, dejá el pecado, dejá la desobediencia, dejá la mala conducta. Pero claro, los 4 evangelios, como por ejemplo Marcos 1, capítulo 15, dice, arrepiéntanse y crean el evangelio, porque el reino de Dios está a la mano, está al alcance, está cerca. Y hay traducciones bíblicas, como la Nueva Traducción Viviente, que parafrasea la Biblia y le quiere agregar algo para que vos puedas entender, pero cuando le agrega algo, al final entorpece el entendimiento de la lectura, porque si vos vas a esas traducciones parafraseadas, la Reina Valera, las NBI, simplemente dice lo que Jesús dijo, arrepiéntanse, pero Jesús y los apóstoles todavía no habían dicho de qué había que arrepentirse. Ellos decían arrepiéntanse, pero no de qué. Pero las traducciones, como la Nueva Traducción Viviente traduce, arrepiéntanse del pecado. No, ¿por qué le sumás algo como si fuese que vos estás seguro de lo que Dios quiere decir? Dios no quiso decir eso. Hay 3 palabras clave o 4. Arrepentimiento, fe en el evangelio, se acerca al reino de Dios. Y para que se acerque el reino de Dios, tú te tienes que arrepentir y tener fe. Ahora, profeta, ¿de qué arrepentimiento está hablando? Bueno, la Biblia se interpreta por sí misma. ¿Y quién fue el único apóstol que amplió el arrepentimiento? El apóstol Pablo. Si usted va a Reina Valera, capítulo 20, verso 21, dice, arrepentimiento para, ¿con el pecado? No, para con Dios. Arrepentimiento, escucha bien, maestro de la Biblia predicador, no dice arrepentimiento del pecado,
Dice arrepentimiento para con Dios. Y cuando vos tenés un arrepentimiento para con Dios, el efecto, el fruto, es que vos abandonás el pecado. ¿Y qué significa tener arrepentimiento para con Dios? Significa dejar de pensar que Dios es como yo me lo imagino. ¿Cómo te imaginás a Dios? Yo sé que ustedes imaginan a Dios de esta forma. Si yo tengo buena conducta y me comporto bien, Él me recompensa. ¿Es así o no es así? ¿Ves? Ese es el pensamiento que está equivocado. Porque recién vimos que los israelitas tenían mala conducta, murmuraban y pecaban, pero Dios los favorecía. ¿Sí o no? Entonces, Dios quiere que vos estés bajo el pacto de gracia y no bajo el pacto de la ley. Porque en cuanto vos estás bajo el pacto de la ley, que se enorgullece el ego, empieza a venir el castigo de Dios. Porque vos sabés, ¿pero por qué viene el castigo, profeta? Porque la sangre está ahí del cordero y vos haces esto con la sangre del cordero. No sirve, no es suficiente para que yo sea bendecido. ¡Pua! Y la escupís. Eso es lo que hace. Tratar de obedecer a Dios con tu propia justicia y con tu propia fuerza. Entonces la obediencia está mal, profeta. No. Cuando vos le decís, yo voy a ir a entrar al cielo, pero porque yo me gano la entrada al cielo, no porque vos me la das a mí. Y Dios lo que te está diciendo es que la única forma de que vos entres al cielo es con mi favor, no con tu fuerza. Es que yo te bendiga, no que vos te autobendigas, porque no podés. Es decir, que quiebra el orgullo y los humildes pueden entrar. Arrepentimiento para con Dios, no del pecado. Arrepentimiento de una imagen errada de la voluntad de Dios y de su justicia. Con frecuencia se le exhorta a los creyentes, todos los predicadores habido y por haber en el mundo, a que se arrepientan del pecado. Se tienen que arrepentir de la imagen incorrecta que tienen de Dios, y el efecto de eso va a ser que van a encontrar un pueblo que obedece según por gracia y no por obras. Dice en Hebreos, las primeras enseñanzas elementales del cristianismo es arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Dios, la imposición de manos, un montón de cosas más. Pero la primera cosa que estudiamos es que Santiago dice arrepentimientos de obras que conducen a la muerte. ¿Ves? No dice arrepentimiento de actos pecaminosos. Arrepentimientos de obras. ¿Sabes lo que incluye obras? Obras buenas y obras malas. Y las obras que más Dios aborrece son las obras buenas, pero que son buenas fuera de Dios. Obras que conducen a la muerte, obras buenas, sí, obras buenas que conducen a la muerte. ¿Cuál es la obra buena que conduce a la muerte? Me presento delante de ti, Señor, yo soy muy obediente y te voy a obedecer. Parece bueno, pero no lo es. Lo único que es eso es un acto de orgullo basado en mi propia fuerza y mi autosuficiencia humana. Al mismo tiempo le estoy gritando a Dios, no necesito de tu poder porque yo tengo demasiado poder. ¿Cuántos me están comprendiendo? Te hago una pregunta, ¿alguna vez te arrepentiste de las obras buenas? Porque es fácil arrepentirse del pecado, es fácil decir sexo, droga, rock and roll, cigarro, eso es fácil, pero no es fácil identificar las obras buenas. Pero estamos hablando de obras buenas que yo utilizo como pretexto para decirle a Dios, con esto yo me voy a salvar. No estoy condenando las obras buenas, sino las obras buenas que vos utilizás como una excusa de decirle a Dios, yo soy bueno y por esto yo voy a ser salvado. Y no por tu sangre. ¿Cuántos me están comprendiendo? Yo quiero mostrarte dos historias de forma muy breve. En Lucas 18 y Lucas 19 hay dos historias. 18, declara conmigo, capítulo 18, el joven rico. Capítulo 19, la historia de Zaqueo. Y yo creo, mirá, que el Espíritu Santo cuando pone historias en la Biblia, aún el orden cronológico, histórico, tiene un mensaje.
Y es tremendo. Es tremendo porque yo acá vi la comparación del pueblo de Israel en el desierto. Que por gracia ellos por ahí pecaban sin darse cuenta, pero recibían el favor. Pero en el momento que ellos fueron orgullosos y dijeron, sí que podemos, cayó el juicio. Yo lo veo en el capítulo 18 y 19. Con la vida del joven rico y con la vida de Zaqueo. Vamos a leer Lucas 18, 18. ¿Lo tienen? Dice, cierto dirigente le preguntó al maestro, maestro bueno, ya se presenta con, maestro bueno, como soy re espiritual, ¿no? ¿Qué le dice? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién? Yo. ¿Qué tengo que? No dice que tengo que creer, ¿qué tengo que hacer? Yo. Porque soy súper espiritual. ¿Qué tengo que hacer para heredar qué? La vida eterna. Jesús lo mira así con un amor. ¿Y qué le dice? ¿Por qué me llama bueno? Yo ya siento el corazón de Jesús. Siento el corazón de Jesús. ¿Por qué me llama bueno? Hay algo que está mal ahí. Respondió Jesús. Nadie es bueno, solo Dios. Ya sabe los mandamientos. ¿Qué vino a preguntarle el pibe? ¿Cómo tengo la vida eterna? En otras palabras, ¿cómo soy salvo? ¿Y Jesús qué le dice? Ya sabe, verso 20, ya sabe los mandamientos. No cometas adulterio, no mate, no robe, no presente falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Verso 21 interrumpe el pibe. Ah, todo eso ya lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto Jesús le añadió, todavía te falta una cosa. Andá y vendé todo lo que tenés y repartilo entre los pobres y tendrás el tesoro en el cielo. Luego vení y seguime. Verso 23, ¿qué dice? Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico y no podía regalar toda su plata. Veamos un poquito la historia. Viene un pibe con mucha plata, el ministerio de Jesús está en pleno avivamiento y se presenta de todo. Y imagínate, un pibe rico viene con mucha gente atrás. ¿Ok? No está solo. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna y salvación? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque yo puedo. Decime y yo soy re obediente. Ah, ¿me venís con el yo? ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Me venís con el yo puedo? Tomá la ley. ¡Pum! Y cuando le dio la ley que decía, despojate de todo. Ah, no puedo hacer eso. Ah. ¿Y cómo se fue? Triste. ¿Dio un centavo? Pero él dijo que podía. Pero no pudo. Yo soy muy creyente. Ese que dice así no puede creer. Yo soy muy fiel. Justo ese no puede ser fiel. Yo soy muy buena persona. Vos me conocés a mí. Es la más mala persona que hay. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque está basado en el yo. No está basado en Cristo. Ahora, en esta época evangélica del siglo XXI, ¿cuál hubiese sido la respuesta correcta que un pastor le tendría que dar a un pibe que viene y te dice, che, pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta común? Creer en Cristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Pero Jesús no le dice eso. No le dice cree en Cristo. Le da las 10 tablas de Moisés, tomá, a ver si puedes. ¡Ah! Cada vez que vengas con el yo puedo hacer, Dios te va a dar los mandamientos a ver si podés. Mirá el verso 21. ¿Qué dice? Todo eso lo he cumplido desde que era joven. El tipo fanfarrón dijo que cumplió los 10 mandamientos de Moisés. ¿Alguien puede cumplir los 10 mandamientos de Moisés, pastor? Entonces este es un mentiroso. O es mentiroso él o es mentiroso Jesús. El tipo fanfarroneaba de que él podía ser bueno sin Dios.
Y el pecado más grande es que vos puedas ser bueno, obediente y cumplir los mandamientos sin Dios. Es imposible, es una mentira, es una fantasía de tu cabeza. Que te tenés que arrepentir de eso. Porque el Señor dijo, separado de mí, nada podés hacer. Separado de mí, nada. Sin la gracia vos no podés obedecer nada. Ese es el arrepentimiento que tenés que tener. Pero nosotros vamos al próximo capítulo. ¿Cómo se fue el tipo? ¿Se fue contento? ¿Se fue con vida eterna? Se fue doblemente condenado y doblemente triste se fue. Vamos al capítulo 19. La próxima historia. Zaqueo, el recaudador de impuestos. Leamos del verso 1 al 10, rapidito. Jesús llegó a Jericó, comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era como el otro joven también, ¿cómo era? También rico. Ahí tenemos dos ricos. ¿Eran iguales en eso? ¿Eran los dos pecadores? Sí. ¿Eran los dos ricos? Sí. Verso 3. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y, muy contento, ¿cómo estaba? Contrario al otro, muy contento. Dice, recibió a Jesús en su propia casa. Al ver esto, ¿todo qué empezaron a hacer? A murmurar. ¿Ha ido a hospedarse con un pecador? ¿Era pecador? Sí. La gente habla, hermano, porque la gracia escandaliza. Verso 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Jesús, ¿qué le responde? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Le dijo Jesús, ya que este también es hijo de ¿quién? De Abraham, no es hijo de la ley. Es hijo de Abraham. Pacto de gracia. ¿Ve cómo todo tiene sentido? El otro fue, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cree que sos leal y obediente? Claro que sí. Eso lo obedecí toda mi vida, toda la ley he obedecido. Bueno, obedece esto, a ver, da toda la riqueza a los pobres. Ajá. No puede. ¿Pudo o no pudo? Cuando vos vas con tu propia justicia, Jesús te da 10 tablas de piedra que no la puedes aguantar. Pero Jesús sigue caminando, porque fue el mismo día, ve a otro pecador, que era peticito, y dijo, a ver quién es Jesús, este que es famoso, que todo el mundo habla. Se subió al árbol ahí, y Jesús lo mira. Zaqueo, prepara tu casa que voy a comer allá. Gracia inmerecida a un pecador. ¿Sabes lo que era un recaudador de impuestos? Alguien que le sacaba la plata a la gente, a su propio pueblo para dárselo a los romanos, que cobraba impuestos. Era mala persona. ¿Y el tipo qué recibió? Recibió gracia, recibió favor. Él no lo merecía, mi casa. Y cuando se acerca a Jesús le dice, maestro, te juro que por este acto de gracia y de bondad que hiciste hacia mí, a mí me abrió el corazón. Y ahora yo quiero devolver todo lo que le estafé a la gente. Y se lo quiero devolver 4 veces. Declara conmigo, la gracia abre el corazón. Pero la ley entorpece. La ley te exige y no te da nada, pero la gracia te da. ¿Y qué hizo Zaqueo? ¿Cuánto le devolvió a los que había estafado? 4 veces. El otro no pudo dar una moneda, pero este bajo la gracia lo dio todo. Porque la ley te exige, pero la gracia te da.
Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Con su gracia y su favor inmerecido nos dio todo. Dice, y si el Dios Todopoderoso nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Hermano, este mensaje procura arrepentimiento en tu mente, para que haya revelación en tu corazón. Incline su rostro y ore conmigo. Padre Celestial, yo me arrepiento de ganarme tu bendición con mis méritos, mi obediencia, mi conducta. A partir de esta noche, yo me ubico bajo el pacto de gracia, basado en la sangre de Jesús y no en mis propios esfuerzos. Te pido perdón por tener una imagen incorrecta de Dios.